con toda reverencia escuchemos el mensaje de esta noche. Bueno, probando. Muy buenas tardes, hermanos. Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes y a aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. También le damos un cordial saludo a cada uno de ustedes. En esta tarde vamos a, como parte de esta liturgia de adoración, vamos a compartir el mensaje de la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Les ruego que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Eterno Dios, gracias te damos, Señor, por estos momentos que nos brindas para venir aquí delante de tu presencia con regocijo, con esa gratitud que hay en nuestros corazones, para darte la gloria, la honra y la adoración que solamente tú mereces. También, Señor, vengo aquí en humildad delante de ti. Úsame, Señor, de acuerdo a tu propósito divino, para que hables a mi corazón y hables al corazón de cada uno de los presentes y de los que nos escuchan a través de las redes, para que conozcan, Señor, acerca de esa obra maravillosa, este evangelio de la gracia, que solamente, Señor, tú nos has podido comunicar por medio de tu Hijo amado Cristo Jesús. Prepara, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, que pongamos atención, Señor, a tu palabra, porque seguramente esto servirá para nutrir nuestros espíritus, para ser fortalecidos con tu palabra y para crecer y madurar en nuestra vida espiritual. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, te doy las gracias por todo esto. Amén. Bien, hermanos, como dijo aquí nuestro hermano Pablo, el tema de esta tarde es perdón para el más grande pecador. Perdón para el más grande pecador. Esta tarde yo creo que es pertinente que a través de la palabra de Dios analicemos nuestra forma de adoración de una manera personal. Si realmente somos verdaderos creyentes, que venimos realmente con sinceridad, con ese corazón verdaderamente sincero, a adorar a Dios, o practicamos una religiosidad, algo que es únicamente una costumbre de venir aquí continuamente a adorar al Señor. Y ese aspecto de religiosidad, muchas veces podemos estar engañados, porque no solamente es venir, asistir cotidianamente a la iglesia, cantar, leer la Biblia, ofrendar, sino hay algo más profundo que nos pide la palabra de Dios para nosotros en nuestra adoración hacia Él. Como el título le marca, hay dos conceptos o dos palabras que resaltan y que son perdón y pecado. Vamos a hablar acerca del pecado primeramente. Quizás ustedes siempre dirán, bueno, otra vez hablar del pecado, ¿no? Como quizás se siente ya, bueno, siempre están remachando y remachando del pecado. Pero creo que ese punto es lo que más remarca la palabra de Dios, porque así es la condición del hombre. Por mucho que se esfuerce, siempre estará cometiendo faltas y pecados, ofendiendo al Señor. Así que no es suficiente que únicamente de vez en cuando hablemos de la cuestión del pecado. Hay que estarlo insistiendo en nuestras vidas acerca de lo que representa el pecado para Dios. Cuando Dios creó a nuestra primera pareja, los creó a su imagen y semejanza. Por consiguiente, Dios le dio al ser humano, a Adán en ese momento, un libre albedrío, una capacidad para razonar, una capacidad para poder tomar una determinación de lo que presentara en su vida. Y en ese acto Dios estableció un contrato o una alianza con nuestros primeros padres, especialmente con Adán. Esa alianza consistió en tres partes. La primera implica una promesa. La segunda
es una condición y la tercera, como estipula casi todo contrato, una penalización en caso de incumplimiento de alguna de esas cláusulas. La primera cláusula, que es la de la promesa, consistió en una amplia y permanente seguridad de vida, no solamente para Adán, sino para cada uno de sus descendientes. Estaba esa promesa, que era una promesa de vida. Dios estaba asegurando a través de esa promesa una perpetua vida para el hombre. Una vida en la cual podría gozar de todos los privilegios que Dios le ofreció desde el principio. La segunda consiste en una perfecta obediencia. Esa era la condición que Dios estableció a Adán, de una completa obediencia que consistía en no comer del fruto prohibido. Y la tercera, la penalización en caso de incumplimiento, consistiría en que él tendría una muerte en dos naturalezas, tanto una muerte de carácter corporal como una muerte de carácter espiritual. La Biblia no nos dice cuánto tiempo disfrutó Adán y Eva de este privilegio, de esa felicidad, de esa comunión tan estrecha con Dios. No nos lo dice. Pero llegó un momento en que esa característica del libre albedrío del hombre fue puesta a prueba. Es cuando viene Satanás en forma de serpiente, con astucia, de una manera sutil, a tentar a nuestros primeros padres. No remarco mucho eso porque ya es muy conocido, pero sí implica el aspecto de que Satanás, utilizando la mentira, arrastra a la humanidad al pecado. Y esa mentira muchas veces no nos damos cuenta de que realmente no estamos andando en el camino del Señor, o creemos que estamos cumpliendo sus preceptos, cuando en realidad nada más falso que eso, que realmente todo llega a ser algo externo en la vida de esa relación del hombre para con Dios. ¿Qué le dijo Satanás a la mujer? No moriréis. Ahí está la mentira, ¿verdad? Dios le había dicho que si comían del fruto prohibido, ciertamente morirían. Pero Satanás vino y le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, dice que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo distinguir entre el bien y el mal. Seréis como dioses. Para el hombre en ese sentido, pues pensó, ¿verdad? Puedo ser igual que Dios. Ya no necesito obedecerle. Ya no necesito estar sujeto a él. Pero era una mentira realmente que Satanás le hizo aquí a Eva y a sus primeros padres. En esta prueba, el hombre falló totalmente a Dios. Prefirió obedecer a Satanás antes que obedecer a su Creador. Este acto de desobediencia es la que conocemos nosotros como el pecado original. Y a partir de ese pecado original, toda la descendencia de Adán y Eva traen ese pecado o traemos ese pecado original. Dice en Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces, todos, irremediablemente, toda la humanidad, por ese pecado, irremisiblemente la humanidad debería ir prácticamente a la muerte, a una condenación. El pecado provocó esa separación completamente del hombre con Dios, de esa comunión tan estrecha que tenía Adán y Eva, que podían hablar directamente con Dios. Esto se había interrumpido. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Estamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. Nadie, ningún ser humano podría gozar de mantenerse en esa comunión con Dios si ya había caído en pecado.
El pecado nubló la mente del hombre. La humanidad está viviendo en la actualidad en una terrible oscuridad y que el hombre mismo no se da cuenta de esa situación. Se encuentra verdaderamente en una condición totalmente deplorable, en la que vemos aquí las condiciones en que vive la humanidad. Naciones que gastan millones de dólares en armamentos para guerra. En contraste, nos encontramos muchas naciones pobres en que su gente se está muriendo de hambre. Podemos ver epidemias, podemos ver una multitud de vicios en toda la humanidad, crímenes de toda la naturaleza, en fin, sabemos la condición que priva en el mundo actual. En nuestro país no está exento de todo eso. Esa es la terrible condición de la humanidad por causa del pecado. Entonces, hay una esclavitud del hombre para el pecado. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en una ocasión cuando estuvo hablando y evangelizando y predicando las buenas nuevas a los mismos judíos, allá en el libro de Juan, si pueden buscarlo, les invito a tenerlo en sus manos, Juan 8, versículos 31 y 32, y vamos a ver unos versículos más adelante, Juan 8, 31, 32, dice aquí el Señor Jesús cuando estaba con ellos, les dijo a aquellos judíos que habían creído en Él, si vosotros, dice, permaneciereis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. ¿Qué le contestaron? ¿Sí? Dicen, linaje somos de Abraham. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís de que nosotros nos puede dar la libertad si realmente nunca hemos sido esclavos? En los tiempos actuales podemos ver que algo semejante está pasando en la humanidad. Así como estos judíos se sentían libres, se sentían realmente que estaban sirviendo y adorando a Dios, porque ellos se ufanaban mucho del cumplimiento, y en especial los fariseos, se ufanaban mucho de cumplir con la ley mosaica. Practicaban una religiosidad realmente. No eran unos verdaderos creyentes. ¿Qué decían? Ayunaban, hacían oraciones, daban sus diezmos, pero había muchas cosas que debían de hacer y no la hacían. Que eso es lo que le recriminaba nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos estaban seguros de que estaban adorando verdaderamente a Dios. Y así está la humanidad en la actualidad, ¿sí? Mucha gente están seguros de que están sirviendo a Dios y no lo están. Yo pudiera pensar que si hiciéramos una encuesta a muchas gentes, si creen en Dios, la gran mayoría te va a decir que cree en Dios. Si le preguntas que practican alguna religión, pues una gran parte de esa gente te va a decir que sí practican alguna religión, aunque muchas veces te la dicen de palabra, ¿sí? A un compañero una vez que estábamos en una reunión, que tocamos temas así, él es católico, y tocamos el tema, que si es realmente, qué religión practicaba, y me decía, yo soy católico, ¿sí? Y cada cuánto tiempo vas a la iglesia. Se empezó a reír nada más, ¿no? Pues la verdad, ya lo dijo, soy católico de nombre, ¿no? Como mucha gente, ¿no? Dicen tener una religión, pero de nombre ni siquiera la practican. Pero aún de toda esa gente que pudiera en un momento dado practicar la religión, cualquiera que sea, ¿cuántas de ellas en verdad llevan una religión que la hagan verdaderamente, que la sientan de corazón? ¿Sí? Que no sea simplemente algo superficial en la vida del hombre, ¿no? Algo que no sea realmente tan interno en sus vidas, sino simplemente como los fariseos, que era algo externo en su vida. Y eso pasa en la actualidad. Mucha gente
así como esos judíos estaban engañados, que creían que eran libres, así hay muchas personas que están siendo engañadas por Satanás y se sienten satisfechos de su vida pensando realmente que están en muy buenas relaciones con Dios. Pero allá en Isaías 29:13, el Señor dice, porque este pueblo, dice, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, dice, pero su corazón, ¿qué dice? Lejos de mí, está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No mandamientos divinos, sino mandamientos de hombres. Y así vivieron engañados estos judíos de este relato, que se atrevieron a decir eso, ¿verdad? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Sin embargo, Jesús les hace ver que efectivamente sí eran esclavos. Porque el Señor allá en el versículo 34 le dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ellos vivían engañados y se consideraban desde luego a sí mismos como hijos de Dios. En el versículo 41 del capítulo 8, siempre de Juan, dice, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, dice, que es Dios. ¿Qué le contestó el Señor Jesucristo? Versículo 44, vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la situación que sigue en la actualidad. La gran obra de Satanás es seguir manteniendo engañada a las gentes. Aún, no quiero ofender, aquí dentro de nuestra iglesia, ¿cuántos realmente venimos realmente con ese espíritu? Como dice Romanos, que sacrifiquemos nuestra vida en un sacrificio verdaderamente vivo, santo, agradable a Dios. ¿O cuántos es una adoración superficial que solamente cumplimos con un ritual de cada domingo asistiendo al templo? Tengamos cuidado, porque Satanás es muy hábil para hacernos sentir que estamos bien con Dios cuando en realidad no lo estamos. Hablemos un poco ahora acerca del perdón. Cuando hablamos del perdón, necesariamente vienen a nuestra mente dos personas, ¿verdad? El ofensor y el ofendido. Cuando una persona ofende a la otra persona, casi siempre la otra persona se pone a la defensiva, obviamente, ¿no? Y empiezan quizás con una discusión entre ellos mismos, ¿no? Probablemente esa discusión se acalore, se empiezan a decir palabras entre sí, a ofenderse, y quizás si tienen un temperamento de esos rudos, quizás inclusive se agarren hasta los golpes, ¿no? Entonces, ante esta situación, un problema de conflicto, pues no tiene solución, ¿sí? Pues no hay una forma de remediar si realmente anda uno a la defensiva, ¿sí? ¿Qué pasa en esta situación? Para empezar, esa persona que no siente que el ofensor viene a disculparse con él y siente que no se disculpa, empieza a entrar en su vida unos momentos realmente de amargura. Y la amargura es aquella condición en que una persona se rehúsa realmente a perdonar las ofensas del ofensor. Inclusive es probable que empiece a fraguar en su mente cómo desquitarse, cómo vengarse de esa persona, pierde el sueño, le empieza a afectar la salud porque no duerme bien, o sea, le empieza a mermar la vida misma por causa de esa condición de amargura que hay en su corazón. Por otra parte, el ofensor, como siempre el orgullo en el hombre, piensa que reconocer su culpa es ir a pedirle perdón
es una manera de humillación y eso no lo puede permitir esa persona. Esa es la condición terrible porque hay tantos problemas dentro de nuestra sociedad, dentro de la humanidad. La enemistad, porque no hay una forma de solucionar un conflicto entre el ofensor y el ofendido. ¿Y qué pasa? Pues muchas veces el conflicto de dos personas se empiezan a involucrar a otras personas. Quizás mis hermanos, mis hijos, mis padres, y ese problema va creciendo y creciendo ante este conflicto. Esa es la terrible condición de lo que pasa realmente en relación a no saber perdonar. No se resuelven los problemas. Hemos visto nosotros que Adán desobedeció a Dios, se convirtió realmente en un ofensor al Creador. La humanidad realmente como heredera de Adán sigue ofendiendo a Dios, pero Satanás sigue influyendo en la vida del hombre, engañándole, creyendo que realmente está en muy buenas relaciones con su Creador. Y entonces, ¿cómo solucionar ese problema? La condición humana es terrible, Dios lo sabe. Por ello, desde la eternidad, elaboró un plan de redención. Y aquí es donde hablamos prácticamente ese concepto del Evangelio de la Gracia. Yo no perdono si el que me ofendió no viene a mí a ofrecerme sus disculpas, a reconocer su culpa. Yo no puedo perdonar. Y el otro tampoco se atreve a venir a reconocerlo. No hay aparentemente una solución a ese problema. Y si manejáramos ese concepto de la condición humana en nuestra relación con Dios, si nosotros que somos los ofensores no tenemos la capacidad o no lo reconocemos porque estamos engañados por Satanás, jamás vamos a ir delante de Dios a reconocer nuestra culpa y rogarle a Él que nos perdone. Entonces ahí tenemos ese plan de redención, el Evangelio de la Gracia. Como hemos visto anteriormente, y dice en Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, el Padre no podía permitir que lo más glorioso de la creación, el hombre, hecho a su imagen y semejanza, realmente se perdiera en esta condición, ¿sí? Y entonces en ese plan de redención Dios planeó de que enviaría a un Redentor que vendría a redimir a un pueblo para que nuevamente hubiera una reconciliación entre el ofensor y el ofendido. Dice ya en Isaías 59:20, dice, y vendrá el Redentor a Sión. El Evangelio de la Gracia consiste en que Dios no exigió al hombre que venga a reconocer su falta, no, Dios perdona al que le ofende. Dios está dispuesto a perdonar aunque el otro no venga a pedirle perdón. Ese es el Evangelio de la Gracia. Y si ese tipo de método lo usara la humanidad, no habrían conflictos. Pero el hombre en su orgullo no acepta esa condición. Pero Dios es la única manera en que pueda realmente redimir al hombre. Dios no espera que el ofensor venga ante Él. No. Él, sin necesidad de que el ofensor haga algo, Él está dispuesto a perdonar todas nuestras faltas y nuestros pecados. Vemos aquí pues que esa profecía se cumple. En Mateo 1:21 nos dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Dice, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo Jesús vino a eso, a ver la manera de limar esa aspereza de nuestra relación pecaminosa con Dios, con nuestro Creador. En Juan capítulo 10, versículo 10b dice,
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pues vemos aquí pues la misión de Jesucristo era de venir a reconciliar al hombre con Dios. Dios nunca se alejó del hombre, el hombre fue el que se apartó de él. Pero el hombre en su orgullo, ¿sí?, y en su condición también de ser engañado por Satanás, no puede entender que requiere una reconciliación con Dios. Viene un mediador que es Jesucristo realmente a poder restablecer nuevamente esa comunión entre el hombre y Dios. La única manera realmente es ese plan central de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que dice que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La condición aquí es que tiene que creer en Jesucristo. Jesucristo es ese ungido del Señor, es ese redentor que Dios envió para que pudiera restablecer la comunión nuevamente con su pueblo. Todo lo que Jesucristo ha hecho realmente ha sido porque nos ama. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué manifestación más grande de amor, hermano? Que siendo enemigos de Él, que siendo ofensores de Él, sin embargo, Dios envió a su Hijo para que por medio de Él pudiera realmente mostrarnos ese grande amor, muriendo Cristo por nosotros. Este realmente es el Evangelio de la gracia. Jesucristo, el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a venir a este mundo, a tomar una forma humana, a sufrir y cargar todas nuestras culpas y pecados y morir en una cruz. Tito capítulo 2, versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, dice, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? Él vino a redimirnos, o sea, a rescatarnos de esa iniquidad, dice, ¿y qué? Y Él a través de su sangre nos purifica. ¿Para qué? Para que Dios tenga un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese, hermanos, es el Evangelio de la gracia. La manera como puede nuevamente el hombre mantener una relación con Dios. Dios siempre estará dispuesto a recibir a todo aquel que reconoce a Jesucristo como ese mediador entre la humanidad y entre Dios. Entonces vemos aquí la condición del hombre, como dice aquí, el más grande pecador. Creo que cada uno de nosotros tenemos un gran cúmulo de pecados y podemos decir que cada uno de nosotros somos grandes pecadores delante de Dios. En la palabra de Dios encontramos a Saulo de Tarso como un personaje que era muy religioso. Aquí encontramos un ejemplo de cómo vivía engañado Saulo de Tarso. Era tan celoso de su religión o de su religiosidad que inclusive sacaba cartas con el sumo sacerdote. ¿Para qué? Para ir a perseguir cristianos. Aún afuera de Judea y de Jerusalén, llegaba a lugares alrededor llevando cartas para ir por los cristianos y traerlos arrastrados para meterlos en la cárcel. Él se sentía que estaba sirviendo al Señor de esa manera. Él estaba siendo engañado por Satanás. Y él quería, ¿qué decía? Yo lo hacía con el afán de acabar con esa secta del camino. Así dice en el libro de los Hechos. Porque él era muy religioso. No podía permitir que ese cristianismo, que según los judíos Jesús era un ofensor, un blasfemo, haciéndose pasar por el Hijo de Dios, pudiera sobrevivir una secta de esa naturaleza. Y él, como un religioso celoso, persiguió a la iglesia de Jesucristo. Pero todos conocemos el relato de la transformación del apóstol Pablo, ¿sí?
cómo fue realmente transformado. Ya dejó de ser Saulo de Tarso para ser Pablo, como él mismo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol del Evangelio. Esa es la transformación que tiene Saulo cuando realmente conoce a Jesucristo. ¿Qué cambio tan importante tiene el aspecto de que realmente aquella oscuridad en la que vivía, aquel alejamiento de Dios, de pronto hay luz en el camino de él y pueda entender realmente esa gloria del Evangelio de Jesucristo? Y él es uno de los mejores expositores de la palabra de Dios en las cuestiones de predicar el Evangelio. De todos los apóstoles, él es el que ha escrito inclusive más cartas. Él estuvo reformando y estuvo apoyando aquellas iglesias que estaban apenas empezando, floreciendo. Algunas de ellas las fomentó, otras él estuvo ayudándolas para que crezcan. ¿En aras de qué? Ahora sí, de adorar verdaderamente a Dios de corazón. No superficialmente, no de una manera religiosa, porque él también reconoce que efectivamente de lo que él se ufanaba, después dice por el conocimiento de la palabra de Dios, todo lo consideró como basura delante de Dios. Por eso en 1 Timoteo 1:15 nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, que vino al mundo para salvar a los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Creo que esa debe ser también una frase para nosotros. Reconocer y decir como Pablo, como pecador, yo soy el primero delante de ti, Señor. Estoy dispuesto a reconocerte como mi Señor. Vivía que sí engañado, pensando que realmente te estoy sirviendo, cuando en realidad no lo estoy haciendo. Nuestra vida o nuestra relación con Dios no estriba únicamente en puras cuestiones de asistencia a la iglesia o en colaborar con cuestiones. Es ver qué frutos estamos dando como creyentes, ¿sí? Si sembramos una planta, no basta con sembrar la planta. Esa planta hay que cuidarla, hay que regarla, hay que podarla, hay que ver que no tenga plagas, hay que ver que florezca y que finalmente, ¿qué? Dé frutos. Nuestra vida debe ser algo semejante a esto. Si verdaderamente estamos dispuestos a servir a ese Dios, que practiquemos una verdadera religión, que estamos verdaderamente, sinceramente entregados y reconociendo a Dios, a Jesucristo como nuestro Señor, seguramente empezaremos a dar frutos para el Señor, frutos que sean agradables para Él. El Evangelio de la Gracia tiene esa capacidad de poder reconciliar al hombre con Dios. Solo tenemos que aceptarle a Él como nuestro único y suficiente Salvador personal. Una estrofa del coro Feliz Momento que dice, soy feliz, y en su favor dice, me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Eso es lo que hace el Evangelio en la vida del hombre, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra.